Poder estar en este culto de jóvenes y también sentirme jóvenes igual que ustedes y compartir la palabra del Señor, que es la parte más primordial en nuestra vida diaria. Sin esta palabra, hermanos, no somos nada. La palabra de Dios es la que nos fortalece espiritualmente, así como el alimento que también comemos para que nos alimente este cuerpo y podamos estar fuertes, ¿no? Ánimo. Así también es la palabra de Dios para poder sentirnos fortalecidos por Dios, nuestra parte interna de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque la Biblia dice que eso es lo que se va a salvar. Jesús no vino por un reinado terrenal, Jesús vino por un reino espiritual. Y en esta noche vamos a hablar. Y les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de San Mateo. A ver, vamos a hablar acerca de Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 14, el versículo 22 hasta el 33. San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Lo tenemos, nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Bien, hermanos, lo tenemos, a ver, ¿sí? San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta lectura, para que me ilumine y pueda darles a entender el significado de este mensaje. Te doy gracias, Señor, en esta hora, por permitirme poder tomar parte en este culto juvenil y traer tu palabra, y esta palabra que llegue al corazón de cada joven, porque en estos tiempos necesitamos aprender de tu palabra, Señor. Las grandes maravillas que tú hiciste en aquel entonces, cuando estuviste en cuerpo presente, también lo harás en este tiempo, pero ya en un ser espiritual, porque tú no has cambiado, Señor. En tu nombre hablaré de tu palabra, sabiendo que tú me guiarás. Gracias, Señor. Amén. Tomen asientos, hermanos. Jesús acababa de hacer un grande milagro. Había dado de 5 panes y 2 pececillos, había alimentado cerca de 5,000 personas. Y la gente que le seguían a Jesús, muchos le seguían por curiosidad, otros le seguían porque querían alimentarse o querían ver las cosas que Jesús hacía, pero más pocos eran los que quebrantaban su corazón y le seguían porque verdaderamente creían que Él era el enviado de Dios que había bajado del cielo. Eran pocos. Y la multitud que le seguían, mayormente le seguían por entusiasmo, porque veían que Jesús hablaba y decía que Él era el rey. Pero Jesús, cuando hablaba de un reinado, no estaba hablando de un reinado natural de este mundo.
Por eso Jesús siempre les aclaraba y les decía: mi reino no es de este mundo, dándoles a entender que el reinado de Jesús era un reinado espiritual. Entonces, cuando la multitud vio este grande milagro, que de 5 panes y 2 pececillos, Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Entonces, lo que ellos vieron en Jesús, que Él debería ser su rey, porque tenía las cualidades, a pesar de que Jesús no venía de una familia de la alta sociedad, a pesar que Jesús no venía de una familia de renombre, no era una persona, una familia influyente, era tan solamente su familia sencilla y humilde de una extrema pobreza. Pero la gente, al ver los milagros que hacían, ellos miraban las cosas naturales, no podían discernir las espirituales, y decían: si este hombre de 5 panes y 2 pececillos ha alimentado a 5,000 personas, entonces cuando nosotros, el pueblo de Israel, vayamos a la guerra y le enfrentemos a este imperio romano, porque en el tiempo de Jesús estaba imperando Roma. Entonces ellos dijeron: este hombre nos sacará de la opresión de Roma, porque ellos pensaban en Jesús como su reino de esta tierra. Entonces Jesús, que leía el pensamiento de ellos, sabía que esta multitud de gente tenía un pensamiento equivocado. Él conocía la intención. ¿Saben cuál era la intención de esta gente, de esta grande multitud? Dijeron: este es el hombre, ya no hay más vuelta que dar en el asunto. Él es nuestro rey y la vamos a proclamar rey. Y Jesús, que conocía las intenciones, sabía que esto no venía de Dios, sino era obra del diablo para interferir el reinado espiritual de Jesús. Entonces, por eso es que Jesús les ordenó a sus discípulos y les dijo: vayan avanzando, suban a la barca y regrésense a Capernaum, porque en Capernaum era el lugar donde moraba Jesús. Vayan para allá avanzando. Lo que Jesús estaba haciendo era disolver esta unión de esta gente que se habían unido en un solo pensamiento para levantarle a Jesús y declararle como rey del pueblo de Israel. Entonces, para contradecir esta emoción de esa gente, de esa multitud, Jesús trató de separar a los discípulos para que no se mezclaran con esta ideología. Los discípulos, que estaban contagiados con el entusiasmo de la multitud, se sintieron frustrados cuando Jesús les dijo: vayan y suban a la barca y váyanse a Capernaum. Ellos como que se sintieron turbados. Pero maestro, ¿por qué? ¿Por qué nos dices que nos vayamos? Vayan. Jesús le habló enérgicamente. Ellos no lo habían nunca escuchado a Jesús hablarles enérgicamente. Pero Jesús tenía un motivo y les dijo: vayan, suban a la barca y váyanse a Capernaum. Yo ya iré más después, pero vayan. Al hablarles Jesús enérgicamente, ellos obedecieron, porque eran obedientes, le amaban a Jesús y le tenían un grande respeto y no querían faltarle el respeto a Jesús. Obedientemente se fueron donde estaba la barca y ellos subieron a la barca. Pero estando en la barca, ellos comenzaron a murmurar y decían: ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús nos separa de esta multitud que lo van a declarar rey a Él? ¿Y por qué nos aleja si nosotros también queremos contagiarnos de esta emoción, de este nombramiento de rey? Porque eran 5,000 personas. Imagínense que lo iban a declarar rey a Jesús del pueblo de Israel. Entonces ellos estaban turbados. A ratos no querían obedecerle a Jesús, pero luego tomaron la decisión. Subieron en la barca y vieron que ya anochecía. La tarde, ya venía la tarde y ya se oscurecía. Entonces tomaron la decisión, en contra de su voluntad, de tomar los remos y remar hacia Capernaum. Y Jesús dispersó a la multitud y les dijo:
que se retiraran. Jesús se subió al monte porque Jesús conocía la intención, sabía que estaba luchando contra Satanás. Y subió al monte a orar a su Padre para desechar, rechazar toda esta fuerza espiritual y maligna que el diablo estaba metiendo para trastornar la mente de las personas. Porque Jesús no había venido por un reino terrenal, sino espiritual. Y la multitud se dispersó. Entonces, cuando Jesús habló enérgicamente también a la multitud, muchos se decepcionaron y dijeron: pero ¿por qué? ¿Por qué este hombre no quiere para elegirlo como rey? ¿Por qué? ¿Es cobarde? ¿No tiene agallas? Es que no podían discernir las cosas espirituales. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, no puede discernir las cosas espirituales de Dios. Y esta multitud no podían discernir el mensaje de Jesús que cada día les daba en un sentido espiritual. Cuando la palabra de Dios no la escudriñamos en un sentido espiritual, solamente la vamos a entender literalmente, como está escrito. Pero Dios, a través de esta historia, tiene un mensaje espiritual para cada uno de ustedes. Hermanos, los discípulos se fueron desanimados en contra de su voluntad. ¿Y qué creen que les pasó? El enemigo, hermanos, toma potestad de la persona cuando le demostramos desatención a Dios, cuando dejamos muchas veces que nuestra naturaleza humana tome prioridad en nuestra vida. Entonces ellos se enrumbaron hacia Capernaum, comenzaron a remar, y de un momento a otro una grande tempestad apareció en medio del mar. Un huracán fuerte, hermanos, arrasó a la barca. Ellos eran pescadores y sabían remar, no eran aprendices, pero no pudieron luchar contra este viento contrario que venía con una grande ímpetu, con una fuerza. Ahí ellos luchando, las olas eran tan fuertes que anegaban la barca. Quiero decir, el agua entraba en la barca y ellos tenían con su balde que ir botando las aguas para no hundirse también. O sea que la labor de ellos era fuerte. Y en su miedo, porque les entró miedo, porque ellos ya veían la muerte encima. Entonces, en el miedo, todos sus pensamientos que estaban pensando mal de Jesús se le desaparecieron. La Biblia dice, se le disiparon. ¿Qué significa? Se le desaparecieron de la mente, porque el miedo que vino en ese instante los hizo desaparecer todos esos pensamientos que le estaban haciendo daño en su corazón. Y en medio de esa tempestad no pudieron ellos dominarlo, porque más fuerte era el viento. Así es que ellos, hermanos, cuando están en esa plena lucha en medio del mar, aparece Jesús. Jesús estaba orando en el monte, pero él estaba al tanto de todo lo que le estaba aconteciendo a sus discípulos en medio del mar. Él estaba pendiente. Por eso Jesús fue en su ayuda. Fue en su ayuda. Y caminó sobre las aguas y llegó a donde estaba la barca. Y entonces, cuando Jesús se está acercando a la barca, un rayo que bajó del cielo e iluminó esa oscuridad. En medio de la noche de la oscuridad, el rayo vislumbró. Y al vislumbrar, los discípulos vieron a Jesús. Pero cuando lo vieron andando sobre el mar y estaban dominados por el miedo, no pudieron distinguir la imagen de Jesús. Porque el miedo entenebrece nuestra mente para no discernir las cosas espirituales de Dios. Entonces Jesús, como que ellos vieron en Jesús como un fantasma, como que apareció un fantasma,
Y ellos más miedo tuvieron porque dijeron: este fantasma nos viene a matar. Ya se consideraron muertos. Pero Jesús le dijo: no teman, yo soy. Jesús hizo un principio de pasar de frente, no darles importancia. Pero luego Jesús les habló al ver su miedo y les dijo: yo soy, no teman. Cuando escucharon la voz de su maestro, el Espíritu volvió a ellos. Se sintieron protegidos. Se sintieron que no estaban solos. Entonces Pedro, el hombre que siempre se diferenciaba dentro de los discípulos, él trataba de hacer diferencia dentro de los 12. Y le dice: maestro, si eres tú, di que yo venga hacia ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y él se bajó de la barca y, hermanos, sí se vino y dio los primeros pasos y comenzó a caminar sobre las aguas. Y Jesús estaba al frente y Jesús le decía: ven, ven. Y él, mirando a Jesús, comenzó a caminar y no se hundía. Y cuando él está caminando, da vuelta a mirar a sus compañeros, como quien decirles: miren, hey, cómo camino sobre las aguas. La vanidad, la soberbia, el orgullo, yo lo estoy haciendo. Cuando él da vuelta a mirar a Jesús, cuando da vuelta a mirar a los discípulos, dejó de mirar a Jesús. Y al dejar de mirar a Jesús, se comenzó a hundir. Y cuando comenzó a hundirse, le entró un miedo y comenzó a clamar a Jesús. Y le dijo: maestro, me hundo, sálvame, por favor, sálvame. Y Jesús fue y extendió la mano y lo levantó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces, hermano, los problemas, la situación económica, las necesidades son vientos huracanados que nos hacen perder, hermanos, el discernimiento espiritual. Pero Jesús siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Cuando le clamamos, cuando nos humillamos. Pedro, ¿dónde fue el orgullo? ¿Dónde fue la vanidad? Jesús quiso darle una lección. Cuando él se hundió, ¿cómo creen que él se sintió? Cuando Jesús le dio la mano y lo levantó, él se dio cuenta que no hay que hacer alarde cuando somos bendecidos por Dios, sino que siempre hay que mantener la humildad y la sencillez. De esta manera, Jesucristo estaba preparándole a sus discípulos para que ellos aprendan a discernir las cosas espirituales, porque ellos se iban a quedar como promulgadores, como anunciadores del Evangelio de Jesucristo, porque Jesús solamente había venido a cumplir una misión aquí en la tierra y luego él iba a regresar de donde había venido, y ellos iban a quedar para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y de esta manera llegó el Evangelio para nosotros también. Entonces, hermanos, esta es la lección que nos presenta la palabra de Dios acerca de Jesús. Problemas pueden haber. Los huracanes, las tempestades representan los problemas. Jóvenes queridos, en la edad en que ustedes están, a veces qué problema no se les puede cruzar por la mente. Pero saben, nunca se aparten y se alejen de Dios. Y no piensen que Dios no extiende la mano a través de su Hijo. Sí, Él está pendiente de todo para ayudarles, Él sabe, porque todos hemos sido escogidos para servirle al Señor. Cuando Dios nos creó, nos ha creado con cualidades, con valores, con virtudes, para que el ser humano le sirva a Dios. Pero ¿saben quién vino a distorsionar esto? Esta creación de Dios, el diablo. El diablo. Por eso, hermanos, jóvenes queridos, si ustedes escuchan la palabra y la guardan en su corazón, serán jóvenes de bien para la obra del Señor.
Vendrán problemas, vendrán tempestades, pero ahí habrá solución a sus problemas, porque Jesús les extenderá la mano para solucionarle y sacarle de ese hundimiento donde usted se está ahogando. Hermanos, esta es la meditación de la palabra del Señor que les he traído en esta noche para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por la participación. Amén. Dejo a nuestra hermana para que siga adelante con el programa del culto. Hermana Rocío.